Cordial saludos, estimadas y estimados estudiantes del curso de seminario de Filosofía No Occidental. Sean ustedes bienvenidos a esta segunda web conferencia titulada La filosofía africana como cartografía crítica del mundo contemporáneo. Nos convoca hoy una tarea filosófica de gran responsabilidad: abrir nuestras categorías mentales y epistemológicas a otras formas de pensar en el mundo, en un mundo, en el ser, en la historia, más allá del marco racionalista eurocéntrico y moderno, que ese pensamiento académico occidental se encuentra hegemonizado. El curso de filosofía no occidental es un curso que nos permite un acercamiento riguroso a una de las corrientes más desatendidas, perdón, pero radicalmente necesaria de nuestro tiempo, porque la filosofía africana no como un objeto exótico de estudio, sino como un sujeto activo de producción filosófica, creativa y al mismo tiempo alternativa. Eh, no de partir por la filosófica crítica o por cartografía. Cartografiar filosóficamente es leer el mundo desde otras coordenadas, esas rutas intelectuales, rutas espirituales, que son a partir de la genealogía propia, no son impuestas en este contexto. La filosofía africana se rige como una epistemología de la resistencia, un pensamiento que emerge desde la oralidad, la memoria colectiva, el mito, el rito y la comunidad, y que desafían los dualismos modernos, que es la razón, el cuerpo, el sujeto, el objeto, la naturaleza y la cultura. En esta conferencia vamos a retomar el pensamiento de Eugenio Ondo, filósofo africano. La filosofía africana es radical, como se lo decía en la conferencia pasada, no solo porque vuelve a las raíces, sino porque fractura el orden epistémico de ese colonialismo moderno, y lo hace desde una dimensión que él llama afroplanetaria. eh, es decir, es una proyección crítica del pensamiento africano que va más allá de sus fronteras geográficas, con un horizonte ético y político para todo el planeta. Para orientar esta reflexión, vamos a trabajar con autores claves, donde sus propuestas se articulan en una crítica profunda a la colonialidad del saber y esa necesidad de configurar el pensamiento contemporáneo. Partimos del pensamiento de Eugenio Ondó, que propone una ontología de la memoria y de la resistencia. Su noción de pensamiento es radical y nos lleva a comprender que el verdadero giro filosófico no consiste en aplicar teorías occidentales a otras realidades,
sino en reconstruir categorías filosóficas desde la experiencia africana, recuperando esas voces silenciadas por la epistemología del poder. Vamos a conocer, vamos también a adentrarnos en el pensamiento de José Luis Pires. Él hace una propuesta de una teoría metafísica de la civilización africana. Este autor nos invita a reconocer el pensamiento africano como un sistema filosófico en sí mismo, con fundamentos propios. Propone una metafísica simbólica oral que une al ser humano con el cosmos, con lo sagrado, rompiendo esta fragmentación ontológica moderna. Y por último tenemos al pensador Edgar Castañeda en su texto Metafísica Africana. Vamos a conocer que este pensador desarrolla una crítica rigurosa con los modelos epistemológicos occidentales. Castañeda destaca que la metafísica africana no parte del ser abstracto, sino, sino de la vida concreta, la comunidad, el entorno natural, y allí establece una ontología racional más cercana a esa dinámica del vivir que las atracciones racionalistas. Y por eso, en esta web conferencia, hoy más que nunca, necesitamos pensamiento que no reproduzcan el sistema que ha llevado a la humanidad a la crisis más profunda, a un colapso ecológico, violencia estructural, el extractivismo epistemológico y codificación del ser humano. La filosofía africana, con su crítica a ese individualismo que propone una defensa a la comunidad desde su ética del ciudadano, abarcando una cosmovisión holística, nos ofrece herramientas conceptuales para pensar alternativas al modelo de civilización dominante. Y por eso que estudiar la filosofía africana no se trata solo de reparar un olvido histórico, sino de asumir que si el pensamiento africano no hay filosofía global posible. Descolonizar la filosofía no significa reemplazar autores, sino revisar críticamente los fundamentos del pensar, los criterios de validez, los modos de legitimación del conocimiento. Porque si no recordamos el pensamiento de la filosofía africana, que nos dice que no es una filosofía marginal, sino una filosofía que parte desde la frontera, allí donde esto se redefine el sentido mismo del humano, del universal y de lo que es posible. Por todo esto comentado a manera de introducción, hoy más que nunca necesitamos pensar desde y con África, no como un ejercicio de buena voluntad académica, no, para nada, sino como una tarea urgente del pensamiento contemporáneo. Nos disponemos entonces a recoger juntos estas categorías filosóficas que nos proponen nuevos territorios para la verdad, la justicia y asimismo la dignidad. De tal forma, bienvenidos y bienvenida a este diálogo profundo, plural y radical. Va. El pensamiento radical de Eugenio Ondó. Este pensador, Eugenio, con nuestro propósito del curso, de esta conferencia, propone una filosofía radical. En tanto, no se limita a criticar los aspectos del colonialismo, sino que desmonta las bases epistémicas
que lo sostiene. Esto es buscando reconstruir las raíces originarias del pensamiento africano. Eh, lo radical no es extremista, sino profundo, originario, arraigado a la memoria colectiva del pueblo africano. Por eso es que este pensador nos da una dimensión afroplanetaria, porque Eugenio introduce este concepto para mostrar que el pensamiento africano ya no puede ser leído como una filosofía étnica o regional, no. Él da una dimensión, esa dimensión afroplanetaria, es una proyección crítica global que se nutre de la memoria, de la resistencia y la espiritualidad africana y ofrece unas respuestas ontológicas, unas respuestas éticas, políticas a la crisis del mundo moderno, de tal forma que la razón africana no es una razón subalterna, sino una razón simbólica, total, efectiva y racional, que interpela los fundamentos mismos de la modernidad occidental. Ahora, el pensamiento radical de este pensador Eugenio se inscribe en una crítica más amplia porque denuncia la colonialidad del saber, donde los sistemas académicos han subordinado o se han subordinado las formas africanas de ese conocimiento. Ese es nuestro propósito de esta web conferencia, dar a conocer eso. Continuamos con ese pensamiento radical del pensador Eugenio, el pensamiento radical. Vamos a tomar a las raíces y a esa ruptura con el colonialismo epistémico. El filósofo ecuatoguineo, que es Eugenio, o Eugenio Ondó, nos invita a pensar radicalmente, pero ¿qué significa esto desde la tradición africana? Para Eugenio, pensar radicalmente no es simplemente ser disruptivo o transgresor, sino ir a la raíz, en el sentido más riguroso desde la epistemología griega, en este caso, a la raíz histórica, ontológica, cultural y espiritual de África. Esto, este retorno, no es un retorno arqueológico ni conservador, es un acto de reapropiación del derecho al pensar. ¿Pensar dónde? Desde lo propio, desde lo negado por la modernidad colonial. Por lo tanto, que el pensamiento africano ha sido deslegitimado por una tradición filosófica occidental que se erigió como universal al precio de negar toda otra forma de racionalidad. Por eso que el filósofo Eugenio denuncia que el colonialismo epistémico redujo la filosofía africana a la categoría de etnofilosofía, es decir, saber popular sin estructura lógica ni contenido crítico. Frente a esta imposición, el pensamiento radical exige un un desentrenamiento de los patrones de la de la legitimación del conocimiento. Es decir, una apertura al, al pluralismo epistémico y a una desobediencia teórica frente al canon. Por lo tanto, que el pensamiento radical nace del desarraigo, pero se proyecta hacia la reapropiación del destino colectivo africano. Esto se trata de una lucha contra el olvido impuesto y por la memoria liberadora. Ahora, tenemos esa dimensión
afroplanetaria, perdón. La dimensión afroplanetaria, que es universalismo desde lo propio, para el pensador Eugenio no se detiene en esta denuncia. Él va más allá a proponer, perdón, él va más allá a proponer la dimensión afroplanetaria, una categoría filosófica que globaliza globaliza lo africano, es decir, África no es solo un sujeto de resistencia, sino sino un agente epistémico activo que puede reconfigurar el sentido del universal desde lo múltiple, desde lo situado. Por lo tanto, que la dimensión afroplanetaria es una intervención en la historia de la filosofía, no como anexo o corrección marginal, sino como crítica fundacional. Y esta dimensión que le estoy hablando no se limita a la revaloración cultural de los africanos, sino que se constituye como una propuesta alternativa, sí, una propuesta alternativa con valores ontológicos como la comunidad, armonía, ético, la responsabilidad colectiva y política, la descolonización e integral. Por eso que Eugenio afirma que el pensamiento africano puede contribuir a resolver la crisis actuales de la humanidad, como el colapso ambiental, la pérdida del sentido común, la violencia estructural o el nihilismo, porque ofrece una cosmovisión relacional, espiritual, holística y profundamente ética. Ahora, lo agroplanetario es la condición para que África deje de ser pensada como pasado y comience a ser comprendida como futuro del mundo. Un ejemplo concreto eh, del pensamiento radical y afroplanetario les decía un ejemplo concreto que expresa el pensamiento radical y afroplanetario eh, del filósofo es el uso del contento Ubuntu durante la transición democrática en Sudáfrica. Ubuntu, que significa yo soy porque nosotros somos, eso significa ese concepto Ubuntu, fue el principio ético-filosófico que guió la Comisión de la Verdad y Reconciliación liderada tras el apartheid. Lejos de buscar venganza o castigo, este modelo se basó en la idea africana de restaurar el tejido comunitario roto por la violencia estructural. Este modelo de justicia restaurativa, nacido de una tradición africana ancestral, se convirtió en un paradigma para el mundo, mostrando que otra forma de hacer filosofía, política, ética, eh, derecho, sí es posible. Por lo tanto, que este ejemplo que le acabo de mencionar, eh, de Eugenio, llama la proyección afroplanetaria una filosofía nacida en África que ofrece respuestas globales a dilemas universales. No es una anécdota, es una filosofía en acto. Por eso que la propuesta de Eugenio Ondor no exige desaprender los cánones, sino reaprender la pluralidad y dignificar los otros modos de pensar en el mundo porque su pensamiento radical
es llamado a recuperar la raíz africana como una condición que posibilita a la libertad y es una dimensión afroplanetaria, una propuesta de reconstrucción ética y ontológica a escala global. Por eso que pensar en África es hoy, más que nunca, una tarea filosófica y de urgencia. Dándole continuidad, ok, ya pasamos la diapositiva. Hay un desarrollo de la cartografía africana, de la filosofía africana, y la idea de una cartografía. Y le decía que la idea de una cartografía africana, de la filosofía africana, no remite a una metáfora decorativa, sino a una exigencia epistemológica. Le decía que la cartografía filosófica africana no se remite a una metáfora decorativa, sino a una exigencia epistemológica radical, porque en ella se busca reconfigurar el mapa mundial del pensamiento cuestionando las jerarquías impuestas por ese eurocentrismo y las formas africanas de producir y validar el conocimiento. Y ahora, si nos preguntamos nosotros qué significa cartografiar desde África, según las palabras del pensador José Luis Pires en su texto Teoría Metafísica de África, él considera que la metafísica africana implica una comprensión integral, una comprensión simbólica, espiritual del ser, que no separa lo relacional de lo sensible, lo comunitario de lo individual y, perdón, y lo, perdón, continuamos. Les decía a ustedes que, ¿qué significa cartografiar desde África? Según el pensamiento de José Luis Pires, en su texto de Teoría Metafísica de África, él considera que la metafísica africana implica una comprensión integral, una comprensión simbólica y asimismo la comprensión espiritual del ser, ya que no separa lo racional de lo sensible, lo comunitario de lo individual y lo cósmico de lo humano. En este marco, hacer filosofía desde África significa trazar un mapa del mundo desde otras coordenadas ontológicas. ¿Por qué? Porque es que partimos del eurocentrismo filosófico al imponer un canon basado en la racionalidad lógica, la atracción formal y ese dualismo cartesiano ha sido invisible en otras coordenadas. Por eso que cartografiar desde África es reclamar el derecho a pensar desde el sur del mundo, no como una periferia, sino como el centro alternativo del sentido. Por lo tanto, que la metafísica africana no se organiza desde categoría como sustancia o esencia, sino desde las relaciones dinámicas entre vida, comunidad, ancestralidad y el mismo cosmos. Pero también tenemos la filosofía africana como puntos cardinales alternativos. Y es que la
cartografía filosófica africana no se limita a una simple temática regional. Se trata de una reposición epistemológica de la restitución del sistema filosófico con lógica propia, una coherencia interna, una potencia ontológica y, por supuesto, la legitimidad histórica. Estas filosofías no son derivados culturales ni forma del pensar del día a día, sino verdaderas construcciones teóricas que han sido históricamente desplazadas no por insuficiencia epistemológica, sino por violencia epistemológica. Por eso la filosofía de Bantu es una ontología de la fuerza y de la racionalidad. La filosofía de Bantu, tal como ha sido estudiada y sistematizada por grandes pensadores, se basa en una ontología dinámica del ser, donde todo lo que existe es fuerza y relación, no hay entidades cerradas en sí, sino campos de energía que son independientes. Este pensamiento propone una ruptura con el dualismo cartesiano al afirmar que la identidad del ser depende de sus vínculos vitales, como, como los demás seres y con el cosmos. El ser es sustancia fija, sino no es sustancia fija, sino una fuerza en tensión, es una afirmación ontológica que advierte las categorías metafísicas occidentales clásicas. Por eso que la persona no es nómada, sino una red de intensidad ontológica en movimiento. Pero vamos a mirar Ubuntu, que es una ética comunitaria y ontología de nosotros. Hay que tener en cuenta que este principio de Ubuntu, que es desarrollado por pensadores, que construye una ética racional radical, cuyo núcleo es el reconocimiento mutuo como una condición de posibilidad del ser. Por eso que la famosa frase, yo soy porque nosotros somos, no es una metáfora, expresa una ontología comunitaria donde el individuo es incomprensible fuera del estramado colectivo. Ubuntu no es caridad ni sentimiento, es una crítica ontológica y política al individualismo liberal en contexto de justicia transicional como el sudafricano. Ubuntu fue la base de un modelo de reconciliación filosófica que ofreció una alternativa eh, al derecho sí, a un derecho colectivo, retributivo occidental. Por eso que ser persona en África no es tener derecho, es tener relaciones. Y tenemos la etnofilosofía, que es la memoria oral y lógica cultural. La etnofilosofía es un término que fue usado de forma eh, es un término que fue usado y rescatado y reelaborado por muchos autores y recientemente por Edgar Castañeda, quien en su libro Metafísica Africana, muestra que los relatos orales, proverbios, como visiones y sistemas mitológicos africanos contienen estructuras conceptuales filosóficas complejas. Por eso es que este pensamiento eh, es filosofía que encarna, transmitida a través del cuerpo, del ritual y del alma comunitaria, y que es dinámica y que es un acto de las narrativas africanas, que son portadoras de razón en clave de mito, son lenguajes filosóficos no codificados en lógica aristotélica. Si hacemos una síntesis de esta presentación, de esta cartografía,
como lo señala Edgar Castañeda, perdón, todas estas corrientes son formas legítimas y rigurosas de la filosofía y justamente excluidas por razones ideológicas, institucionales y coloniales, no por carencia de profundidad, sino por marginación, no epistémica, sino política. Y a manera de conclusión, podemos decir que la filosofía africana no son márgenes de pensamiento, sino son coordenadas cardinales que orientan otras formas de comprender el ser, el saber y el vivir, reintegrarlas en ese horizonte filosófico contemporáneo no es un gesto de inclusión, sino un gesto de justicia epistémica. Así como la brújula africana nos apunta al norte colonial, esta filosofía señala otras direcciones ontológicas, éticas y políticas que son capaces de reorientar la humanidad en tiempos de crisis global. Y por eso decimos que la cartografía como crítica de ese universalismo moderno. Lo que está en juego no es solo una ampliación del canon, sino una transformación radical de los criterios de universalidad. Es que la filosofía africana propone que la verdad no es abstracta ni ahistórica, sino encarnada en pueblos, lenguas, narrativas y como visiones concretas. Recordemos un poco a Eugenio Ondó. Él nos dice que la cartografía crítica desde África revela lo que se le llamó universal. Pues en realidad eh, algo, se puede, digamos que es cartografía desde África, es entonces de colonizar los mapas del saber y reconfigurar el mundo desde la llamada dimensión que él llama afroplanetaria. Por lo tanto, que cartografiar filosóficamente desde África no es simplemente incluir nuevos autores en una nueva lista, no, es releer el mundo desde otras lógicas, otras gramáticas del ser y otras formas de habitar la verdad. Por lo tanto, que la filosofía africana, en su pluralidad y profundidad, nos ofrece brújulas distintas para caminar en tiempos de desorientación global. Pensar desde África no es excluir a Europa, es descentralizarla para que el pensamiento vuelva a ser diálogo, pero no imposición. Bueno, vamos a darle continuidad. La siguiente diapositiva. Vamos a conocer aquí la crítica al mundo contemporáneo. Me disculpo un poco que estoy un poco enfermo con una tos. La crítica africana al mundo contemporáneo es una lectura filosófica radical desde la tradición africana. Existe un fundamento filosófico de esa crítica africana a la modernidad y parte desde los márgenes geopolíticos, pero no desde los márgenes del pensamiento. La filosofía africana ha articulado una crítica estructural al mundo contemporáneo. Esta crítica no es superficial ni meramente sociológica. Se trata de una reflexión ontológica que está dirigida contra el mundo en que la modernidad, a través del capitalismo, el colonialismo y el racionalismo instrumental, ha desconfigurado el sistema del humano, la comunidad y la naturaleza. Por eso que Eugenio, este pensador africano, parte de la crítica a lo que él llama una fractura ontológica originaria del proyecto moderno. Y
esa disociación entre el sujeto y comunidad, entre razón y espíritu, entre humanidad y el mundo, esta incisión es sostenida y reforzada por la lógica colonial y capitalismo tardío. Esto ha producido una intersubjetividad aislada, mercantilizada y desarraigada, incapaz de reconstruir un sentido. El pensamiento africano, digamos que se inscribe como una contradiscurso frente a la racionalidad nihilista de la modernidad colonial. Lo hace desde la memoria, la espiritualidad y la armonía cósmica. Y por eso es que existen los tres pilares de la filosofía africana. Primero, la crítica al capitalismo tardío, ese pensamiento africano que es de carácter devastador del sistema capitalista global, no solo por sus consecuencias económicas, sino por su metafísica. En Metafísica Africana de Edgar Castañeda, él sostiene que ese capitalismo impone una ontología de la apropiación, en la que el ser se reduce en mercancía, el valor se traduce en precio y la existencia se mide por la productividad. Frente a esto, la filosofía africana plantea una ontología alternativa. ¿Y cuál es? Ser es convivir, ser es compartir, no dominar. El yo soy porque nosotros somos de Ubuntu no solo es una ética, sino una ontología relacional que subvierte al individualismo capitalista. La segunda crítica que hace hace acerca de la ecología, esta crítica tiene que ver con las ruinas ecológicas. Las ruinas ambientales no es occidental, sino producto de una visión metafísica moderna que disocia al ser humano de la naturaleza, que convierte al mundo en un objeto explotable. En cambio, como lo explica José Luis Pires, la metafísica africana comprende el cosmos de una red simbólica y sagrada. La Tierra no es un recurso, sino es un organismo vivo en el que el ser humano mantiene una relación de algo espiritual. En este marco, la crisis ambientales globales es vista como una crisis ontológica de relación rota con el mundo. Por eso José Luis Pires nos dice que el hombre moderno se cree señor del universo, pero se ha convertido en su verdugo. El africano vive con la tierra como con un hermano mayor. Y la tercera crítica que tenemos, la crítica que es la crítica de deshumanización. La deshumanización no es solo la negación del derecho, sino la pérdida de la memoria, en el sentido de Heisen, generada por los modelos ajenos que niegan el valor de lo propio. Y, por lo tanto, que la filosofía africana responde a una crisis con una ontología del reconocimiento, donde la identidad se construye en diálogo con la comunidad y con ancestros y con la historia compartida. Porque la filosofía africana no se limita a denunciar su potencia, está en que ofrece una alternativa de rescatar los principios olvidados por la modernidad. ¿Cuáles son esos? La comunidad, la armonía con la naturaleza y lo que es la espiritualidad. Cuando hablamos de comunidad, aquí es el motor matriz, es como una matriz ontológica. No somos individuos aislados, sino nodos de una red de vida. No, cuando hablamos con la comunidad y con la naturaleza, el mundo no es un campo de conquista, sino una casa común sagrada. Y cuando hablamos de esa espiritualidad, es un fundamento de sentido del pensamiento africano, no fragmenta el mundo entre materia y espíritu, lo entiende en toda una totalidad animada.
A manera de conclusión, la crítica africana al mundo contemporáneo no es un testimonio de folclore, es una filosofía radical que pone en cuestión la lógica moderna, esa lógica de dominación, y propone una alternativa sustentada en comunidad, en memoria, en cuidado, y que sea de reciprocidad. Desde sus raíces profundas, África no solo recuerda lo que el mundo ha olvidado, también proyecta lo que el mundo necesita volver, eh, volver a hacer. Bueno, en esta diapositiva tenemos un cuadro comparativo de los tres autores que estamos trabajando en esta fase, en esta tarea, de Jesús Pires, Castañeda y el pensador Eugenio Undó. Primero ubicamos el Eugenio Undó, se ubica dentro de una filosofía radical africana y critica desde la colonialidad del saber. eh, Su originalidad está en las categorías de esa dimensión afroplanetaria, donde África no es solo víctima, no es solo víctima, ni identidad local, sino una propuesta epistemológica mundial. Su pensamiento, digamos que se vincula con la ontología del ciudadano, la espiritualidad encarnada y la memoria como una fuerza creadora. Mientras que José Luis Pire, desde Europa, hace una legítima a la estructura interna del pensamiento africano como un sistema metafísico complejo que deben ser reconocidos y enseñados como una filosofía rigurosa. Esto evita caer digamos que al eurocentrismo, proponiendo una hermenéutica intercultural que visibiliza a África como una civilización, no como una etnografía. Castañeda, que es desde América Latina, aporta una mirada crítica y comparativa, muestra cómo la metafísica africana subadvierte al orden ontológico moderno y cómo puede dialogar con los proyectos decoloniales de América Latina. Su insistencia es de centrar la racionalidad moderna, lo conecta con los giros epistemológicos actuales. Tenemos una convergencia. ¿Y cuál es la convergencia? Los tres autores coinciden en afirmar que la filosofía africana no es un suplemento, sino un proyecto epistemológico legítimo, riguroso y necesario. Los tres autores trabajan por desmontar el mito de la inferioridad epistemológica africana. Eh, Todos ellos vinculan su trabajo a la crítica al mundo contemporáneo, ya sea en términos de colonialismo, crisis, digamos, esa parte de ruina ecológica o disimulación estructural. A manera de conclusión, estas comparaciones, como lo vemos en la pantalla, revelan no solo las diferencias del enfoque, sino la pluralidad de voces que hoy conforma el campo filosófico africano. Lejos de ser homogénea, la filosofía africana es rica, compleja y en diálogo. ¿Por qué? Eugenio Ondó aportó una crítica desde dentro del continente. José Luis Pires sistematiza desde el reconocimiento intercultural y Castañeda articula la crítica decolonial desde América Latina. Los tres coinciden en que pensar con África es pensar contra el olvido, contra la injusticia, ya, y a favor de una humanidad racional, espiritual y que sea justa. Ahora vamos a conocer los retos actuales. En los retos actuales vamos a hacer una crítica
profunda al canon y la exigencia de restauración epistemológica global. Como decía usted, la filosofía africana, lejos de ser un saber de construcción, constituye una tradición filosófica, histórica y sistemática que ha sido epistemológicamente silenciada. Pero sus desafíos contemporáneos no radican en desmontar qué puede filosofar, sino en reconstruir las condiciones globales durante siglos que han negado su existencia como filosofía. Estos retos no solo son internos, son estructurales, geopolíticos, históricos y de la civilización. Como sostiene Eugenio Ondó, que el pensamiento africano es radical porque rompe con las formas de la legitimación del saber impuesta por la modernidad colonial y lo hace desde la raíz misma del ser, la memoria y el mundo. Por lo tanto, que estos retos deben de leerse no como creencia de África, sino como crisis del sistema mundo filosófico moderno, que continúa funcionando sobre la lógica de exclusión disfrazada de ese término de universalismo. Ahora, superar o hacer o desmantelar el canon epistemológico colonial, la filosofía africana hay que entenderle que no es un error histórico ni una omisión occidental, es el resultado sistemático de una arquitectura epistémica eurocentrada, que delimita que todo tipo de pensamiento podría ser considerado filosofía y cuál debía ser relegado a la categoría de cultura, folclore o etnología. Castañeda, en su escrito Metafísica Africana, llama a esta dinámica epistemocidio selectivo. ¿Por qué? Porque en él se le impusieron criterios de racionalidad formal, abstracción lógica y textualidad escrita, como único, como algo legítimo del saber filosófico, pero negando con ello el valor conceptual y sistémico de la tradición africana. Por lo tanto, como afirma Castañeda, que la filosofía africana no es la falta de filosofía, es su producción negada por el monopolio de los logos europeos. Este reto exige la desconstrucción crítica del canon, que debe expandirse por exclusión, sino por transformarse por una sí, que debe transformarse abriendo en el campo de la filosofía a lo plural, lo oral, lo simbólico y asimismo lo comunitario. Ahora, pero uno de los aportes centrales de la tradición africana es la afirmación que la filosofía no es necesariamente escritura. En África, la sabiduría se ha transmitido durante siglos por la vía de la oralidad ritual y simbólica. Esto no lo hace menos rigurosa, sino estructuralmente diferente. Eh, José Luis Pires lo expresa con claridad y dice que África desarrolla una metafísica oral simbólica donde el sentido no se genera por el concepto abstracto, sino por la experiencia encarnada del ser en la comunidad y el cosmos. Ahora, la oralidad no es ausencia de filosofía, es otra forma de rigor que vincula al cuerpo a la tierra, a la memoria, a esa memoria vivida. Ahora, establecer un diálogo horizontal con otras filosofías no occidentales. Eugenio, el filósofo que estamos en estudio, propone el concepto de esa dimensión afroplanetaria. Sabemos que lo ofrece como una alternativa al multiculturalismo funcional o la integración subordinada. Y que esta dimensión no solo busca agregar África al pensamiento global, sino
reconstruir la geografía epistémica del mundo desde coordenadas plurales. Por lo tanto, que la filosofía africana debe entablar un diálogo crítico, más no subordinado, con otras filosofías no occidentales, como las amerindias, las asiáticas, islámicas, afrocaribeñas, en igualdad de condiciones ontológicas y epistémicas. Eh, pero ese diálogo que debe entablar ella solo es posible si se derriban las jerarquías tácticas del valor, que siguen considerando universal lo europeo y en particular lo africano, tal como lo advierte Castañeda. El diálogo solo es posible cuando se reconoce que toda filosofía nace de un lugar y que la localización no niega la validez, sino que le da una forma de dirección. A manera de conclusión, los retos actuales de la filosofía africana no son marginales ni particulares, son síntomas de una crisis global de la legitimación del conocimiento que ha reducido el pensar occidental. Superarlo exige más que una tolerancia. Les decía a ustedes que la filosofía, como manera de conclusión, la filosofía africana no pide permiso para entrar al debate global, exige que ese debate global, perdón, debe ser una monología de logos europeos disfrazado de universalidad. Ya estamos llegando a la parte final de nuestra conferencia. Vamos a conocer lo que son los aportes de la filosofía africana. La filosofía africana, como lo decían ustedes, no solo representa una crítica radical al proyecto moderno occidental, sino que constituye también una matriz epistemológica propositiva y que es capaz de renovar las categorías de identidad, poder, resistencia, racionalidad, tiempo e historia. Y que sus aportes se inscriben en lo que pensadores Eugenio Hondo denomina la dimensión afroplanetaria, una reinscripción de África como sujeto epistémico del mundo y no como una simple zona periférica de observación cultural, porque frente a un pensamiento global eh, que se ha perdido su capacidad de responder a las múltiples crisis, perdón, ya sea climática, espiritual, política o de identidad, la filosofía africana ofrece principios prácticos y categorías creadas que abren nuevos horizontes de comprensión. Ahora, desde Erca Castañeda, el pensamiento africano se advierte que la noción moderna de identidad como entidad fija, individual y autorreferencial, en lugar de ello, propone una ontología racional del yo, en la que el sujeto emerge lo entramado comunitario de su vínculo con los ancestros y con el territorio y con el cosmos. Eso implica, digamos, una transformación del concepto de poder para que el pensamiento africano, el poder no se ejerce como dominación, sino como capacidad colectiva de mantener la armonía. Por lo tanto, que la autoridad no es una coerción, sino servicio. No se impone desde el centro, sino que emerge desde el consenso del círculo. Por eso que la resistencia, por su parte, no es solo enfrentamiento ni persistencia cultural, resiliencia espiritual o reconstrucción epistemológica. Es una forma de existir que, en palabras del pensador Eugenio Hondo,
afirma su humanidad frente al intento histórico de negar. África resiste no porque sea marginal, sino porque su modelo de civilización contiene una propuesta alternativa para la humanidad. Por lo tanto, que la filosofía africana, perdón, no se proyecta como una sabiduría aislada, por el contrario, articula una epistemología intercultural radical que exige revisar el mapa de la filosofía universal, no para llenarlo con nombres africanos, sino para digamos que configurarlo en clave, en clave de sin clave sí, una clave que plantea que el diálogo intercultural no puede ser intercambio académico, sino una crítica ontológica a las condiciones mismas que hicieron de Europa el centro del pensamiento legítimo. Podemos tener como conclusión que la filosofía africana no es solamente un pensamiento universal, sino un pensamiento para pensar en el mundo desde otros lugares, otras lenguas y otros cuerpos. Y que sus aportes no son válidos, son necesarios por una filosofía del siglo XXI que aspire a ser verdaderamente humana, plural y transformadora y crítica. Porque pensar con África es aprender a pensar en el mundo desde lo plural, lo herido, lo resiliente y lo profundo. Ya con esto estamos llegando a la parte final. Como conclusiones de esta conferencia podemos sacar dos conclusiones. Primero, que la filosofía africana no es un apéndice ni un complemento de la historia del pensamiento. Es, en cambio, una fuerza epistemológica ordinaria, es un campo filosófico autónomo y, sobre todo, un horizonte crítico capaz de renovar la filosofía misma en el siglo XXI. Tal como hemos demostrado a lo largo de esta web conferencia, su contribución no es simplemente de identidad, sino estructural, y que plantea una comprensión del ser, del saber y del poder y de la comunidad, y que esto resulta imprescindible frente a las múltiples crisis de la modernidad. Ahora, la filosofía africana como horizonte crítico, así como lo plantea Mundo, con sus nociones de pensamiento radical y esa dimensión afroplanetaria, nos recuerda que la filosofía africana no solo denuncia la colonialidad epistemológica, sino que propone otro modo de habitar desde la racionalidad, la memoria, la espiritualidad y la dignidad compartida. Edgar Castañeda nos demuestra que no solo se trata de una filosofía carente, sino un sistema de pensamiento profundo que ha sido marginado por razones ideológicas, no epistemológicas. Y José Luis Pires filosóficamente demuestra que su metafísica es oral, simbólica, espiritual y como una civilización pensante como clave de toda la totalidad. Frente al mundo que está fragmentado, un mundo nihilista y violento, la filosofía africana restaura vínculos, cuerpo, relato y sentido, y no solo critica lo establecido, sino a un mundo de posibilidades. Con esto ya hemos llegado a la parte final de nuestra web conferencia. Muchas gracias y le damos a la web conferencia. Procedemos a detener la grabación.